En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, más o menos por allá para los años 49 al 52 después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo recibe una visión de un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tras ese llamado misionero, tras ese llamado de ayuda hacia Macedonia, el apóstol Pablo se dirige hacia Filipos, que era la capital de toda esta región. Después de predicar varios días allí, de tener algunos conversos, Pablo, quien iba acompañado de Silas y también más adelante había llevado consigo a Timoteo, iban predicando cuando detrás de ellos, durante varios días, una joven que dice la Biblia que tenía espíritu de adivinación, clamaba: estos son varones de Dios y traen el evangelio eterno. Y durante varios días iba clamando detrás de ellos de esta manera, hasta que dice la Escritura que Pablo se cansó de esta peregrinación y entonces se volvió hacia la joven y ordenó al espíritu inmundo que saliese. Ahora los amos de aquella joven, que era una esclava, viendo de que el propósito o viendo que su futuro económico caía a tierra, porque a través de ella era que tenían sus entradas monetarias, se disgustaron mucho. Se disgustaron y ahora cogieron a Pablo, a Silas, a Timoteo y los llevaron frente a las autoridades. Y estas, después que los hubieron azotado, dice que los amarraron al cepo. Pablo en esta situación no desmayó. Pablo, Silas y Timoteo en esta adversidad no dijeron: ¿pero por qué? Si estamos predicando el evangelio de la palabra, ¿por qué Dios no nos protegió? Sino que ellos en esa cárcel, amarrados, dice la Escritura que comenzaron a cantar. Alababan a Dios, estando presos, pero ¿qué hacían? Alababan al Señor, y todos los presos le oían. Cuando de pronto, por allá en la noche, hubo un gran terremoto. Fue tan grande el terremoto que las ataduras donde estaban ellos puestos se rompieron. Las rejas de la celda se cayeron. Y cuando vino el carcelero a ver lo que había pasado y vio todo esto, temió por su vida y dijo: ahora me enjuician y ahora voy a perderlo todo. Antes de que esto ocurra, me quitaré la vida yo mismo. Y sacando la espada, dice que se iba a echar sobre ella, cuando de pronto escuchó de adentro del calabozo una voz que le decía: no lo hagas, detente, aquí estamos todos los presos. Y entonces volvió a ver y era Pablo. Si una cárcel hoy en día se le rompieran los muros, ¿será que los presos se quedan ahí? Huyen inmediatamente. Pero ocurrió algo majestuoso que hizo a aquel hombre reflexionar. Primero, esos hombres no habían protestado contra lo que les habían hecho. En segundo, estando presos, azotados, amarrados al cepo, cantaban himnos a Dios. Y ahora, por último, no habían escapado, ni ellos, ni los otros que de pronto sí eran criminales. Y entonces, cuando este hombre vio a Pablo y a sus dos compañeros, dice que cayó a tierra y dijo estas palabras. Dice aquí, Hechos capítulo 16, verso 30. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta es la que vamos nosotros a desarrollar hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese es el clamor de muchas personas hoy en el mundo. Ese es el clamor de muchos que quieren escapar de la corrupción. El testimonio nos presenta que vivimos
en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Si nuestros sentidos no han sido abrumados, no han sido cauterizados, sentiremos ello cuando vemos lo que ocurre en nuestro alrededor. Cuando uno prende las noticias y ve lo que pasa en el mundo, ¿qué sucede? Hay horror por lo que está acaeciendo. Cada día nos traen nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes elevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. Y mientras que abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el Evangelio se predique con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o la conducta de los hombres. Mientras está pasando todo esto en el mundo, mientras el mundo se está derrumbando, mientras la sociedad se está consumiendo por la corrupción y el pecado, ¿qué está pasando con los predicadores del Evangelio? Lo están dando de una manera indiferente. Como que no es verdad lo que estamos diciendo. Y ahora uno se queda pensando, ¿cómo es posible que personas que enseñan el error lo enseñen de una manera que pareciera que fuera verdad? Mientras que los que enseñan la verdad lo enseñan de una manera indiferente que pareciera que fuera mentira. Pero ahora nos sigue diciendo, en todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen. ¿En dónde se encuentran esas personas? En todas partes. Hay muchas personas que quieren irse de misioneros a la China, quieren irse de misioneros al África, quieren irse de misioneros al Amazonas a encontrar las tribus indígenas que no han sido evangelizadas. Pero ¿en dónde se encuentran personas que están clamando, que están suspirando por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado? Dice que en todas partes se encuentran. Puede estar a tu lado, puede estar a nuestro lado. Una fuerza que los libre de la esclavitud del mal. Una fuerza que les dé salud, vida y paz. ¿Qué es entonces por lo que claman y suspiran esas personas? Por una fuerza que les dé dominio. ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre las demás personas? ¿Sobre el mundo? Dominio sobre el pecado. Una fuerza que los libre de la esclavitud del mal y a la vez les dé fuerza, les dé salud, vida y paz. ¿Qué será lo que el mundo está necesitando? ¿Qué será aquello que el mundo espera? ¿Qué será aquello que puede sanar, que puede dar a las personas esa solución a sus problemas? La paz. ¿Cuál será aquella fuerza que están necesitando que les dé dominio sobre el pecado, que les dé libertad de la esclavitud y al mismo tiempo les ofrezca salud, vida y paz? ¿Será que ese poder, será que esa fuerza se encuentra en el dinero? ¿Será que lo que ocurre en el mundo es por falta de dinero? Es que el crimen aumentó, los ladrones aumentaron porque hay desempleo. Uno siempre oye eso. Entonces démosle más dinero para ver si se acaba la corrupción. ¿Será así? ¿Será el dinero lo que estamos necesitando? ¿Que nos aumenten el salario mínimo? ¿Podrá ser un nuevo orden mundial? Una cabeza liderando mundialmente, con nuevas políticas para todas las personas, para las diferentes clases sociales, para los más pobres, para todos. ¿Será allí donde se encuentra la fuerza que el mundo está necesitando para vencer el pecado, para que les dé paz, para que les dé tranquilidad? ¿Será que esa fuerza se encuentra en la unificación de las iglesias?
Pero es que si todos predican una cosa y otros otra y se contradicen, y las mayores guerras se han producido en el mundo cristiano, ¿no será que uniendo todas esas iglesias habrá paz? ¿Habrá poder para vencer el mal? Hoy muchas personas lo creen y apoyan grandemente estos movimientos ecuménicos. Pero nosotros sabemos que eso no es la solución. Por eso la iglesia del Señor no es una iglesia ecuménica. La iglesia del Señor es diferente, estrictamente denominacional. ¿Será que ahora la teología puede ofrecernos una solución para el pecado? La teología entonces comienza a presentar y a definir el pecado y a decir que se puede vencer de una manera, de otra, o incluso muchas personas dicen es que lo que vivimos no es la realidad. Estamos viviendo en una situación como de una realidad virtual. Y pareciera que nada existe, pero el pecado sigue allí. ¿Hay solución en ello? No, ni eso ni la teología ofrece la solución. ¿En dónde se encuentra la solución? ¿Cuál será la solución que el mundo está necesitando? La palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3, nos dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En dónde se encuentra la vida eterna? Que te conozcan a ti. O sea que la solución no se encuentra ni en el dinero, no se encuentra ni en un nuevo orden mundial, no se encuentra en unificación de las iglesias, no se encuentra en la teología, sino se encuentra en Dios y en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, también nos presentan ese camino de escape y nos dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que dado a los hombres en que debamos ser salvos. O dice otra versión, en quien podamos ser salvos. ¿En dónde se encuentra la solución? No hay otro nombre. A muchas personas se les ha enseñado que es en el nombre de una mujer, que tiene muchas características defendiendo la zona en donde se le adore. A otros se les ha enseñado que es a través de personajes llamados santos. Pero la Biblia dice que no existe otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, lo que el mundo necesita, ¿qué es? Una revelación de Jesucristo. Lo que el mundo está necesitando hoy es que se les presente este único camino de vida. Pero nosotros podemos decir, pero nosotros predicamos, hemos hecho campañas públicas, hemos repartido volantes, siempre llevo 100 volantes en mi bolso cuando salgo y reparto. Pero ¿será que con eso es que presentamos a Jesucristo? ¿Cómo es que se ha de presentar a Cristo al mundo que está necesitado? Al mundo que clama, ¿qué debo hacer para ser salvo? La lección esta mañana nos hablaba de algo muy importante. ¿Recuerdan qué nos decía? ¿Que qué tiene que hacer aquel pámpano, aquel sarmiento? Permanecer en Cristo y dar ¿qué? Frutos de justicia, o si no, no sirve y tiene que ser ¿qué? Quitado y echado al fuego. El mundo necesita hoy lo que necesitaba hace 1900 años atrás. Cuando uno lee en el Deseo a todas las gentes, se encuentra que cuando Cristo vino, parecía que Satanás fuera el rey supremo del mundo. Era tanto que dice que los hombres se habían desfigurado y parecían demonios, y el pecado reinaba por doquier. Y si usted ve las escrituras, casi en la vuelta de cada esquina había un endemoniado. ¿Sí? ¿Y qué necesitaba el mundo hace 1900 años?
La revelación de Dios, y se dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Necesitaban conocer el carácter de Dios, necesitaban conocer al Dios verdadero. Pero hoy en día, casi 1900, 2000, más de 2000 años después, ¿qué está necesitando el mundo hoy? Está necesitando una revelación de Cristo, igual que en ese tiempo. Se requiere una gran obra de reforma, y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Aquí está la solución. El mundo quiere esto, quiere salud, quiere bienestar, quiere paz. ¿Quién lo puede dar? Solamente el Señor Jesucristo mediante una reforma concisa. ¿Y eso lo hace a través de qué? ¿O a través de quiénes? ¿O a través de qué manera? ¿Será que envía a los ángeles para que hagan esta obra? Utiliza a sus hijos para presentar la imagen de Cristo al mundo. Y que el mundo vea que esa es la solución. Porque cuando el mundo vea que tú, cuando eras una persona que andabas ebrio, que andabas robando, que andabas dando vueltas en el lodo del pecado, y ven en ti una transformación diferente, ven en ti una persona diferente, ven en ti que hay una solución para ese pecado, ven en ti que se puede alcanzar la paz, que se puede alcanzar la gracia divina, el mundo dice: esta es la solución que yo necesito. Amén. Amén. Pero si no lo ve, ¿qué dirá el mundo? ¿Qué pensará el mundo? Seguirá buscando y buscando en cisternas rotas y no encontrará la paz. ¿Por qué ocurre esto? Resulta, como dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, en la última parte. La letra, ¿qué hace la letra sola? Mata. Mas el Espíritu vivifica, ¿cierto? Eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, verso 6, la última parte. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué ha pasado con muchos cristianos? ¿Qué ha pasado con muchos que profesamos ser hijos de Dios? Nos hemos quedado solo con ¿qué? Con la letra, con el exterior de la religión. La nota 4 de la lección de esta mañana decía que muchos aparentemente pueden estar unidos al tronco. Y puede que uno lo vea y dice, se ven como si estuvieran unidos, pero no hay conexión de savia. No hay frutos en sus vidas. Muchos se han quedado solo con la letra. ¿Y la letra qué hace? ¿Edifica? Dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay muchas personas que se saben las normas de la iglesia de pies a cabeza. Pueden andar con una reglita midiendo ciertas cosas que son de medida. Pueden estar andando mirando qué hace cada uno. Pero se han quedado solo en ¿qué? Los judíos se quedaron solo en la letra. Hacían todas las manifestaciones exteriores. Dios se había dado el ayuno y ellos ahora ayunaban, pero ¿qué hacían a vez que ayunaban? Se colocaban en las esquinas y ponían la cara así bien pálida para que el mundo se diera cuenta que estaban ¿qué? Ay, el hermano está ayunando, pobrecito, tengámoslo allí. Y dice además de eso, oprimían a sus consiervos. No, es que está mal geniado porque no ha comido, está ayunando. La letra mata. Pero cuando se da el Espíritu, cuando se vive lo que está en la letra, cuando verdaderamente Cristo ha inundado el ser, ahora el Espíritu ¿qué hace? Vivifica, da vida. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Muchos de los que hoy son cristianos, y si usted pregunta y sale a la calle, la mayoría de gente le va a decir que es ¿qué? Cristiano. América es territorio de cristianismo.
Últimamente se ha tratado de entrar bastante el Islam y otros tipos de religiones, pero en América predomina el cristianismo. Pero dice que la mayoría de los que se llaman cristianos se han convertido ¿en qué? En meros moralistas humanos. No hay principios divinos, sino solamente a lo que su moral los lleva. Esto es bueno, esto es malo, pero no porque la palabra de Dios lo diga, no porque contradiga los mandamientos, no, simplemente porque hay un parecer, ¿cierto? Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. ¿Qué han hecho con el don que se les ofrece el Espíritu Santo? No lo han querido recibir. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. Y claman como aquellos que se les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? ¿Qué dicen? Ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo. No saben cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida. Puede que lo enseñen, pueden que lo prediquen, pero no lo han experimentado. De esa manera se han convertido en meros moralistas humanos. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con el mundo, a los que distinguen a los que son uno con el mundo, ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más que un pueblo separado y peculiar. La línea de marcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Qué ha pasado entonces con muchos que han conocido la verdad? Han retrocedido poco a poco. Y a lo último no se ve diferencia. Le toca a uno preguntar: ¿y usted es cristiano? ¿Es usted acaso miembro de iglesia? A veces uno los ve bien y parece bien, pero en otras oportunidades no sabe uno quién es quién. El mundo grita y aplaude cuando hay mundiales de fútbol. Y gritan gol, y gritan por la selección. Y a veces no hay diferencia entre quiénes son los hijos de Dios. Se ven también allí. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los principios divinos? ¿Dónde está la línea de separación? El mundo come y viste diferente. Los hijos de Dios comen y visten diferentes. Pero ¿qué ha pasado según lo que nos dice ese escrito? La línea de marcación se ha tornado ¿cómo? Y ya casi no se puede ver la diferencia. Mis hermanos, el Señor nos invita a que levantemos los principios en alto, a que no los echemos por tierra, a que no se decaigan, sino que el mundo pueda ver en nuestras vidas, en nuestro testimonio, la solución a sus problemas. El mundo pueda ver que solo en Cristo hay salvación y que así como nosotros hemos sido transformados, pueden ser ellos también transformados. Pero ¿qué es lo que hace que la verdad no ejerza ninguna influencia en la vida? Apocalipsis capítulo 3, verso 17, en la primera parte del texto, nos presenta lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿Cómo se llama? Orgullo. Una vez iba yo colportando, iba tocando puertas. Cuando llegué a un lugar y había un señor ahí, comencé a ofrecerle los libros y me dijo: no, usted a mí no tiene nada que enseñarme, porque yo soy odontólogo, yo soy médico. ¿Y usted qué me viene a enseñar a mí? Hay personas que también cuando uno les va a presentar la palabra, dicen: ¿y usted qué me viene a enseñar a mí? No tengo ninguna necesidad. Vaya, predíquele a Julanito o a Sutanita que él sí necesita. Pero eso se llama ¿cómo?
orgullo. Y eso es el estado laodicense, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el testimonio nos presenta lo siguiente: a los que habían razonado: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, Jesús presentó la copa de la bendición, mas rehusaron con desprecio el don que se les ofrecía tan generosamente. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia. El que se cree ¿cómo? Sano. ¿Y está satisfecho con qué? Mi querido hermano, mi querido hermana que me escuchas, ¿esta es tu situación? ¿Te sientes sana? ¿Te sientes sano? ¿Te sientes satisfecho como te encuentras ahora en este momento? Los que se sienten de esta manera no aprecian, no participan de la gracia y la justicia de Cristo. Porque cuando hay orgullo, no se siente la necesidad y se cierra la puerta para recibir a Cristo y las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Si ustedes recordarán, en la misma carta a la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso número 20, nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿qué pasa con el orgullo? Cierra la puerta y no deja que Jesús entre a morar. No permite que Él pueda hacer cambios. Así que ahora no se puede hacer esa transformación. El Señor no nos puede utilizar. Sigue diciendo: se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Creen que tienen todo, pero a la verdad no tienen nada. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que ofrece Cristo. Los que sienten ¿qué cosa? Los que comprenden bien que les es imposible salvarse, ¿cómo? Por sí mismos. En otras palabras, mis hermanos, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas si nosotros no sentimos la necesidad de su ayuda. Necesitamos sentir esa necesidad para que Dios nos pueda utilizar. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17, el apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a los hermanos de Corinto, les escribe lo siguiente: 2 Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere hacer el Señor en nuestras vidas? Hacer cosas nuevas. Una nueva creación. Y la conversión, y en la conversión del alma, se nace de nuevo. ¿Cuándo se da el nuevo nacimiento? Algunos piensan que el nacimiento se da, el nuevo nacimiento, cuando uno es bautizado, que entra al agua y sale como nuevo. ¿Es ahí donde se da el nuevo nacimiento? Cuando se acepta a Cristo como Señor y Salvador, se efectúa y se experimenta el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, como nos expresa Pablo, nos dice entonces que las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho ¿qué? Lo que antes nos gustaba ya no nos gusta, ¿cierto? Pero ahora hay nuevos gustos, hay nuevos deseos, hay nuevos propósitos, y de esta manera el Señor puede utilizarnos. Muchos de los que profesan seguir a Cristo no tienen una religión genuina, se volvieron solo religiosos, y este mundo aumenta en grande religiosidad, muchos religiosos, pero pocos verdaderos cristianos.
No revelan en sus vidas el fruto de la verdadera conversión. ¿Qué no hay en sus vidas? Están controlados por los mismos hábitos, por el mismo espíritu de crítica y de egoísmo que los controlaban antes de aceptar a Cristo. Lo único que les cambió fue la parte exterior. Se visten diferente y de pronto comen diferente, pero ¿qué pasó con lo interior? Dice aquí, siguen siendo chismosos, criticones, siguen siendo egoístas, ¿cierto? Los mismos hábitos que tenían antes. Y entonces, ¿dónde estuvo el nuevo nacimiento? Que Pablo dice, las cosas viejas pasaron. No lo han experimentado. Nadie puede entrar en la ciudad de Dios. Nadie puede entrar a la ciudad de Dios si no tiene un conocimiento de la conversión genuina. ¿Queremos nosotros entrar en esta gran ciudad? Amén. ¿Queremos estar en la nueva Jerusalén? Amén. Amén. Entonces necesitamos conocer ¿qué cosa? La conversión genuina, no la teoría, sino experimentarla en nuestras vidas. En la verdadera conversión el alma nace de nuevo, un nuevo espíritu toma posesión del templo del alma, comienza una nueva vida. Cristo es revelado en el carácter, transforma el carácter, y ahora en el libro de Ezequiel nos presenta bajo otro símbolo esta transformación. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 36, verso 25 y 26. Nos presenta de la siguiente manera: y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿A través de quién hace el Señor este proceso de cambio? A través del Espíritu Santo. En el libro de San Juan dice que Él vendría a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero muchas veces no nos hemos dejado convencer. Y a menos que uno esté convencido de que esto es malo, lo va a dejar. De resto lo va a seguir acariciando. Y el problema es que muchas veces se defiende el error. Defendemos nuestros malos gustos. Pero el Señor nos dice, déjate transformar. Quiero que seas salvo. Quiero que estés conmigo en las cortes celestiales. Y entonces nos dice que nos quiere lavar y nos quiere purificar. Nos dice también lo siguiente: especialmente los jóvenes tropiezan con esta frase, un corazón nuevo. No saben lo que significa. Esperan que se produzca un cambio especial de sus sentimientos, y a esto llaman conversión. ¿Cierto? Muchos jóvenes espirituales piensan que porque ahora les creció un sentimiento y ahora les gusta cantar y orar, y entonces eso es la conversión. Pero se están basando ¿en qué cosas? En solo sentimientos. Satanás induce a las gentes a pensar que porque han sentido un éxtasis de sentimientos se han convertido, que porque ahora sintieron como que se elevaron y caminaron por las nubes, esa es la conversión. Pero dice que eso, ¿quién lo está haciendo? No es la obra de Dios. Pero no cambia su vida íntima. Sienten todo eso, pero no cambian ¿qué cosa? Siguen teniendo los mismos pensamientos corruptos. Siguen teniendo los mismos hábitos degradantes. Lo único que han sentido es una emoción, es un sentimiento. Sus acciones son las mismas que antes. Su vida no manifiesta buenos frutos. Oran a menudo y largo, y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal ocasión. ¿Cómo son entonces en el fervor? Oran mucho y hasta oran larguísimo. Hacen un culto en cada oración, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ellos? No ha habido cambio. Y siempre cuentan cuando se convirtieron y experimentaron qué cosa y ello. Es verdad que hay que contar el testimonio personal, pero debe haber ¿qué cosa? Cambio en la vida. Pero no viven una vida nueva, están engañadas. Lo que experimentaron es un mero sentimentalismo superficial.
Cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, el ser entero. Experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. Eso significa que si yo aún tengo afectos por el mundo, me agradan las cosas del mundo, significa que no he muerto al mundo. No he experimentado verdaderamente, ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Se tiene allí todavía, como dicen muchos, es que no como ciertos alimentos, pero cuando se pasa por tal lado, como que se va, vuela así por el olor. ¿Tiene sentimientos hacia dónde? Hacia el mundo. No ha muerto, simplemente ha aceptado una religión exterior y se necesita el Espíritu Santo para que pueda haber un cambio genuino. En San Juan capítulo 16, verso 8, nos habla sobre esta obra especial del Espíritu Santo que solo Él puede realizar. Y nos dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y ¿de qué más? Y de juicio. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. ¿Por qué se hacen cosas malas? ¿Por qué se habla lo que no se debe hablar? ¿Por qué? Porque el corazón está impuro. ¿Cierto? ¿Por qué se hacen acciones que no se debieran hacer? Porque hay corrupción aún allá. Por eso dice, la fuente debe estar purificada antes de que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando ¿qué cosa? Y ahí sí es como dicen las demás religiones, nadie puede guardar la ley. Es verdad, por sus propias fuerzas nadie. El que esté tratando de guardar el sábado por sus propias fuerzas, está tratando ¿qué cosa? Un imposible. No se puede. Se necesita la ayuda divina. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, legalista, solamente la parte exterior, a la sola letra, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza, una nueva creación. Eso es lo que es la transformación, eso es lo que es la vida del cristiano. Y si eso se revela en nuestras vidas, y si eso se revela en nosotros, el mundo va a conocer a Cristo y anhelará esta solución. Amén. Amén. En el Salmo 51, verso 10, el salmista escribe una oración muy especial. Nosotros sabemos que el rey David era igual que nosotros, cometió errores, pero se arrepintió de corazón, ¿cierto? Y el Salmo 51 es esta oración que David eleva a Dios cuando pecó con Betsabé, ¿sí? Que cometió también homicidio y se alejó mucho del Señor, pero ahora él se postra y reconoce su pecado, y en el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿El salmista excusaba sus errores? No dijo, no, es que ella para qué se puso a bañarse allá sin taparse. ¿Dijo eso? Dijo, no, es que mis tendencias heredadas y cultivadas me arrastraron. Dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahora el Señor será que responderá esas oraciones, esas oraciones que se hacen del corazón, lo hace. La respuesta de Dios frente a una oración tal es, te daré un corazón nuevo. ¿Le oramos nosotros a Dios por eso? A veces decimos, Señor, transforma a fulano de tal, cámbiale ese mal genio, cámbiale ese carácter. ¿Y cuántas veces le decimos, Señor, cambia mi corazón, transforma mi mente,
Porque los malos pensamientos me llegan a montones. Porque las acciones, las tendencias hacia el mal me arrastran. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué hace el Señor? Dice, te daré un corazón nuevo. Esta es una de las obras que ningún hombre finito puede hacer. Los hombres y mujeres deben comenzar por el principio, que es buscar a Dios con sumo fervor. ¿Por dónde se debe empezar? Buscar a Dios con sumo fervor, que ese es el principio. Ahora, hay un punto importante en esa transformación y es la fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos que Dios puede hacer esas transformaciones en nuestras vidas? Amén. ¿Creemos que Dios puede cambiar nuestro mal genio? Amén. ¿Que Dios puede cambiar nuestra mente corrupta que se va tras los malos pensamientos? Amén. Hemos de creer y tener fe que Dios puede hacerlo y que Él tiene grandes cosas para nosotros. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo. ¿Anhelamos ser vencedores? Amén. ¿Cuántos anhelan esa victoria? Amén. Solo con Cristo la podemos obtener. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él el querer como el hacer. Es verdad que ningún transgresor de la ley de Dios será salvo, pero no son las obras de la ley las que nos salvan, sino es Cristo y las obras que produce en nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Tenemos también ahora un punto importante. ¿Qué papel cumple la palabra de Dios en este proceso de transformación? ¿Cumplirá algún papel? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, nos presenta que la palabra de Dios también efectúa nuestra transformación, nuestro nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué hace la palabra de Dios entonces? Nos ayuda a renacer espiritualmente, no de simiente corruptible, sino de una ¿qué? Incorruptible. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Y entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Dice, destruye, ¿qué cosa? La naturaleza terrenal. Por eso no podemos vivir sin oración y sin ¿qué cosa más? Y sin el estudio de la palabra. Muy bien. En Hechos, capítulo 17, verso 11, encontramos un relato muy importante de los bereanos y nos dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los bereanos? Escudriñaban cada cuánto. Eso por un lado. Y por otro lado, si ustedes se dan cuenta, ¿quién fue el que les predicó? Era Pablo, que tenía y la evidencia de que Dios hablaba por medio de él. Era un apóstol, hacía milagros y tantas cosas. Pero ellos se dijeron, no, es que Pablo lo dijo, amén, por eso. Fueron e investigaron. Por eso la pluma inspirada nos dice: vivimos en tiempos de gran importancia para cada uno de nosotros. La luz brilla con rayos claros y firmes en torno de nosotros. Si esta luz es recibida en forma correcta y apreciada, será una bendición para nosotros y para otros.
Pero si confiamos en nuestra propia sabiduría y fortaleza, o si la sabiduría o en la sabiduría y la fuerza de nuestros semejantes se convierte en ¿qué cosa? ¿En qué se convierte? Si nosotros confiamos solo en lo que diga el pastor, el obrero, el hermano que más estudia, o confiamos solo en lo que a mí me parece que es así, y no estudio la palabra de Dios, ¿en qué se convierte la verdad? En veneno. La luz se convierte en oscuridad. En la lucha por la vida eterna no podemos apoyarnos el uno en el otro. El pan de vida debe ser comido ¿por quién? Debemos participar individualmente de él. Debe ser comido por cada uno y dice debemos participar individualmente de él. Yo no puedo decir, no, es que el hermano es el que más estudia, pregúntele a él. Sí, es bueno uno compartir, a ver qué más hemos estudiado, pero cada uno de nosotros necesitamos ¿qué cosa? Estudiar la palabra del Señor para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Romanos 1:16 nos dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio se ha de presentar no como una teoría inerte, sino como una fuerza viva y capaz de transformar la conducta. De esta manera se ha de presentar el Evangelio. El mundo dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Ir a Cristo. Pero ¿cómo se ha de presentar el Evangelio? Como un poder, como una fuerza viva y capaz de transformar la conducta, de transformar la vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestro propio testimonio, a través de lo que la gente ve en nosotros. Porque las palabras se las lleva el viento, dicen. Más el testimonio, lo que uno es, no se desaparece tan fácilmente. No, dice también, quiere que atestiguemos, Dios quiere que atestiguemos que Él no puede darse por satisfecho mientras todos los que acepten su salvación no hayan sido transformados y reintegrados en sus santos privilegios de hijos de Dios. ¿Se siente Dios satisfecho si la obra de transformación en nuestra vida está a medias? No puede darse de satisfechos. Y como dijo el apóstol Pablo, estoy seguro que aquel que empezó la buena obra en vosotros, también la terminará. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así, mis hermanos, el Señor pide de nosotros un testimonio fiel. El himno que cantamos en la introducción decía, da la luz, brilla en el sitio donde el Señor te haya colocado. Queremos nosotros presentar la imagen de Cristo al mundo. Queremos nosotros ser esos canales de bendición para que el mundo encuentre la solución a esos problemas, para que pueda escapar del dominio del pecado, para que pueda tener verdadera paz, verdadero gozo en sus vidas. Deseamos nosotros que el poder del Espíritu Santo nos transforme, quite de nosotros esos malos pensamientos, quite de nosotros esas malas acciones y transforme nuestra vida totalmente. Amén. ¿Cuánto anhelan? ¿Cuánto anhelan esa transformación y estar con Cristo en esa nueva Jerusalén? El Señor nos bendiga y nos permita estar con Él en los altos celestiales. Es mi deseo en Cristo Jesús.